Puede dar la posibilidad de encontrar determinadas patologías que la persona pudiera tener y, por otro lado, pues va a indicar lo que se conoce como unas zonas de entrenamiento. De ahí la importancia de que todas las personas que vayan a afrontar una prueba de larga distancia necesiten y sea recomendable el llevar a cabo una prueba de esfuerzo. A través de una prueba de esfuerzo se pueden conocer ciertos parámetros fisiológicos que son importantes. Entre ellos podemos nombrar el consumo máximo de oxígeno, el umbral anaeróbico y el umbral aeróbico. Y como digo, estos parámetros tienen relación con lo que se conoce como las zonas de entrenamiento y las velocidades de carrera de cada una de las competiciones. Si asociamos estos parámetros a lo que son las velocidades de carrera, estaríamos hablando que la prueba que es más cercana al consumo de oxígeno serían las pruebas de fondo de 3.000 y 5.000 metros y, por otro lado, que las pruebas de 10.000 y media maratón están más asociadas a lo que se conoce como el umbral anaeróbico, ya sea la prueba de 10.000 para corredores más populares e incluso la media maratón y la maratón para corredores más experimentados o corredores profesionales. Mientras que lo que se conoce como umbral aeróbico, es decir, la parte baja de la curva, es decir, ritmos que aproximadamente coinciden con las 130, 140 pulsaciones, se correlacionan más con lo que se denomina la economía de carrera y la utilización de esta zona como zona para utilizar y emplear las grasas como principal fuente energética, algo que será importante en los corredores populares. El consumo de oxígeno es importante, pero está muy determinado genéticamente. Para llegar al alto nivel sí que tenemos que tener un buen nivel de consumo de oxígeno, por lo tanto será importante estar genéticamente dotado, pero lo que sí que va a ser muy mejorable es el ritmo umbral y el ritmo de economía de carrera. Es decir, por economía de carrera estaríamos hablando de gastar menos a una misma intensidad de esfuerzo o a una misma velocidad de esfuerzo, y por umbral estaríamos hablando a ese ritmo aproximado de 170 a 180 pulsaciones, 3, 2,5, 3 milimoles, que nos permite correr y desplazarnos durante una media maratón o incluso en corredores muy experimentados en una maratón. Por encima de esos niveles ya estaríamos hablando de procesos anaeróbicos que no son los aconsejables en una prueba de distancias largas y donde tampoco debemos de insistir mucho en lo que es el entrenamiento de un fondista de maratón. La frecuencia cardíaca es un buen indicador de la intensidad del entrenamiento, especialmente si nos centramos en que es barato, un indicador que es sencillo, que no supone la extracción de unas muestras biológicas y que además con los aparatos que hoy en día tenemos y que existen en el mercado, pues es fácil tener una valoración fiable de la frecuencia cardíaca, además por un precio razonable. Dicho esto, habría que comentar que la frecuencia cardíaca tiene también algunos aspectos negativos a la hora de valoración interna del ejercicio, es decir, de la respuesta del organismo a la carga de entrenamiento. Se puede ver alterada por diferentes aspectos, por ejemplo, el estado emocional de la persona, los factores ambientales, especialmente el calor y la duración del esfuerzo, sobre todo en esfuerzos muy prolongados. Habría que destacar la correlación que existe entre el aumento constante de la intensidad del esfuerzo y determinados parámetros como son la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno. A cada uno de los umbrales, a cada una de las velocidades de carrera a dichos umbrales le corresponde un porcentaje de consumo de oxígeno y le corresponde un porcentaje de frecuencia cardíaca. Por tanto, si yo me he hecho ese reconocimiento médico inicial del que hemos hablado anteriormente, tendré unos umbrales con una frecuencia cardíaca, lo cual me va a permitir entrenar con esos valores de frecuencia cardíaca y saber en qué zona estoy yo impactando y, por otro lado, a la hora del entrenador prescribir qué zona es la que yo quiero trabajar.
a través de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, es un indicador barato, sencillo, pero que me puede dar mucha información. Si asociamos la frecuencia cardíaca a los parámetros que hemos nombrado anteriormente, estaríamos para población general y hablando en términos genéricos de 130 a 140 pulsaciones, un primer umbral o umbral aeróbico, 168, 175 pulsaciones, un umbral anaeróbico y, por otro lado, un consumo máximo de oxígeno aproximadamente sobre las 180 pulsaciones. Estos valores son valores genéricos, ¿de acuerdo? Tendríamos que tener unos valores individuales de cada deportista y esos valores individuales los obtenemos a través de una prueba de esfuerzo. Por otro lado, comentar que sin ser la panacea, la frecuencia cardíaca sí que es un indicador válido para conocer la carga interna que supone el entrenamiento para el organismo de cada individuo. Esto nos lleva a que es importante prescribir con algún parámetro fisiológico. Además, me gustaría destacar como indicador también la percepción de esfuerzo. Ha sido probada y estudiada científicamente y tiene una correlación con la frecuencia cardíaca y con el consumo de oxígeno. Es de fácil utilización y puede ser empleada por corredores. Lo único que hay que familiarizarse es con las escalas de percepción de esfuerzo. Para eso aconsejo utilizar la escala de Borg, que es la escala más comúnmente utilizada, y de esa manera poder prescribir y, sobre todo, más que prescribir, indicar por parte del entrenador la intensidad del entrenamiento a través de la frecuencia cardíaca. Dependiendo del nivel del deportista, de la persona, del atleta, dependiendo de su disponibilidad, será recomendable llevar a cabo un volumen de entrenamiento. Para correr carreras que van entre los 10 kilómetros y los 40 kilómetros, lo mínimo sería, o yo recomendaría, dedicar de 3 a 5 días a la semana al entrenamiento. Esto nos lleva a realizar un mínimo, considero, de 30 kilómetros semanales para una persona que se enfrenta a una carrera de 10 kilómetros, un mínimo de 50 kilómetros a la semana para personas que se enfrentan a un reto o a un logro de una media maratón y kilómetros mínimos aproximadamente 60 para aquellas personas que quieren afrontar una maratón. Esto no quiere decir que no se pueda correr con menos kilómetros, por supuesto que se puede correr con menos kilómetros. ¿Es aconsejable? ¿Es saludablemente aconsejable? No, no lo es. Entonces, estamos ante una preparación racional y una preparación adecuada para una persona, de tal forma que ese reto que ahora se conoce como ese reto, pues sea un reto saludable, un reto divertido y un reto en que la persona disfrute, si la preparación ha sido la aconsejada. Y para eso, para llevar a cabo una maratón, aconsejo al menos llevar a cabo 60 kilómetros a la semana. Además de esos días de carrera, o incluidos dentro de esos días de carrera, la persona debería llevar 2 días o realizar 2 días de entrenamiento de fuerza. En ese entrenamiento de fuerza incorporaría sobre todo un refuerzo de toda la parte central, lo que ahora se conoce como el core, trabajo lumboabdominal, y ese trabajo lumboabdominal nos va a proporcionar y nos va a hacer que tengamos menos riesgos de padecer lesiones, puesto que en cada uno de los impactos esa fuerza se repartirá mejor por todo el cuerpo y no irá directamente a determinadas articulaciones y determinados tendones. Por otro lado, debemos realizar también un entrenamiento centrado en la preparación de todos los miembros inferiores que intervienen en la zancada. Por tanto, en los 3 o 5 sesiones a la semana habrá que incluir 2 días de trabajo de fuerza. Volviendo a los kilómetros a realizar, una persona de un nivel medio de 10 kilómetros y que quiere competir sobre 10 kilómetros, debería realizar, a mi entender, entre 40 y 60 kilómetros a la semana. Una persona de un nivel medio, aproximadamente 1,35 o 1,40, en media maratón, debería realizar entre 60 y 75 kilómetros a la semana. Y una persona de un nivel medio en maratón, que podríamos hablar en personas de 3,30 a 3,45 en maratón, tendría que realizar entre 70 y 90 kilómetros a la semana para hacer de manera saludable esa carrera.
Los corredores de alto nivel llegan a hacer hasta 170, 180 e incluso 200 kilómetros. Hay algunos corredores que sobrepasan esos kilómetros. Sin embargo, lo importante no son tanto los kilómetros, el volumen de kilómetros, sino el ritmo al que se corre esos kilómetros. Habrá unos ritmos excesivamente lentos que aportarán muy poco a ese corredor, es decir, todo aquello que se corra por debajo del umbral aeróbico, sobre todo en periodo específico, aportará muy poco a ese corredor y le puede producir sobrecargas. Y por otro lado, unos ritmos demasiado elevados, es decir, ritmos que se corren al ritmo del consumo máximo de oxígeno o por encima del consumo máximo de oxígeno, donde se entran en procesos más anaeróbicos, que estarán muy alejados de lo que va a ser los ritmos de carrera del corredor y además le puede producir grandes estados de fatiga. Enlazando con lo que hemos comentado, se habla del ritmo maratón. El ritmo maratón supone una exigencia elevada para el deportista y supone un ritmo en el que él se encuentra en un equilibrio estable, viendo y teniendo sensaciones, tanto por los test que se hayan hecho como por las propias percepciones del deportista, que si supera ese ritmo se pierde esta estabilidad, se entra en anaerobiosis y se entra en fatiga. Precisamente, ese ritmo estable que uno puede mantener prolongadamente es lo que se conoce como ese ritmo maratón. Esto se determina a través de unos test fisiológicos, a través de la propia experiencia del atleta y a través de la propia experiencia del entrenador cuando ha visto muchos y ha entrenado a muchos corredores de resistencia. El maratoniano profesional va a correr toda la prueba muy cercano a ese estado estable. Sin embargo, el corredor popular, si no quiere tener un riesgo de abandono, un riesgo de aparición prematura de la fatiga, mi consejo sería correr a ritmos menos elevados. Es decir, en vez de correr próximo a ese segundo umbral, a ese estado estable, a ese umbral anaeróbico, correr más próximo a lo que se conoce como un primer umbral o un umbral aeróbico, es decir, aproximadamente entre 130 a 145 pulsaciones. Eso asegurará que la persona va a completar la prueba de manera satisfactoria y que la persona no va a sufrir ningún riesgo de abandono ni ningún problema de salud durante el desarrollo de la prueba y que le va a permitir una recuperación normal la semana o semanas después sin tener unos procesos de fatiga demasiado elevados una vez terminada la prueba. Una persona entrenada o muy entrenada llega a hacer hasta 3 días a la semana esa carrera a ritmo maratón. En una persona muy entrenada, una primera sesión a ritmo maratón podría ser aproximadamente 3 por 5.000 e incluso se pueden llegar a hacer 3 por 6.000. Otra segunda sesión de ritmo maratón en una persona muy entrenada podría ser 3 8.000 o 2 8.000 o bien 2 10.000, depende del nivel que tenga cada uno. No ha faltado nombrar la tercera, en la que el corredor hace un ritmo largo de carrera de 25 a 30 kilómetros, terminando los 10 últimos kilómetros a ritmo maratón. Bien, si sumamos los kilómetros de los 3 5.000, sumamos los kilómetros de la segunda sesión de los 2 8.000 y sumamos los 10 últimos kilómetros solamente de esa carrera de 25 o 30 kilómetros, tendríamos que ese corredor profesional, ese corredor de élite, hace aproximadamente unos 40 kilómetros a la semana a ritmo maratón, lo cual supondría aproximadamente un 22% del 100% de kilómetros a la semana, que estaríamos hablando de un corredor de 180 kilómetros a la semana. Ese sería un ejemplo. El 20% serían 41 kilómetros, 40 kilómetros a la semana, ¿de acuerdo? En ese corredor de 180 kilómetros a la semana, con 3 sesiones, una, por ejemplo, de 3 5.000, otra de 2 8.000 y otra de 25 kilómetros, haciendo los 10 últimos a ritmo maratón. Las tiradas largas son las conocidas por los maratonianos como aquellos entrenamientos en los que se lleva a cabo un kilometraje lo más cercano posible a lo que es la distancia de la competición. Son entrenamientos que preparan fisiológicamente al deportista, puesto que se utilizan muchos sustratos energéticos
propios de la maratón, como es el caso de las grasas, pero también son entrenamientos que preparan mentalmente al deportista para afrontar una larga distancia. Hay algunos deportistas que te piden y te solicitan más hacer esas tiradas largas, más que fisiológicamente, para mentalmente estar convencidos de que van a ser capaces de terminar la prueba, y hay otros que son mentalmente más fuertes y que, digamos, no necesitan tanto y tantas tiradas largas. El número de tiradas largas va a depender, en muchos casos, de la experiencia deportiva del atleta, de su confianza mental para afrontar la prueba, y luego va a depender también un poco de que sea un deportista muy maratoniano o sea un deportista que venga más de distancias más inferiores y entonces necesite realizar a lo mejor más tiradas largas. A lo largo de una preparación de 3 meses, para un deportista de nivel medio, yo aconsejaría hacer una tirada a la semana que fuera progresiva, de tal manera que si estamos hablando de una preparación de 3 meses, durante el primer mes la tirada sería de 16 kilómetros, la segunda semana sería de 18, la tercera semana sería de 20 kilómetros y la cuarta semana sería de otros 20 kilómetros. De esa manera pasaríamos al segundo mes de preparación. En ese segundo mes yo aconsejaría la primera semana del segundo mes hacer 22 kilómetros, la segunda semana del mes hacer entre 22 a 25 kilómetros y la tercera semana hacer entre 28 y 30 kilómetros, es decir, una de las semanas de tirada larga. Finalizando la siguiente semana, es decir, la cuarta semana del tercer mes, con un contenido diferente a una tirada larga y utilizando otros sustratos energéticos. No volveríamos a repetir de forma seguida otra tirada de 30 kilómetros. Eso lo dejaríamos para la primera semana del tercer mes. En esa primera semana del tercer mes, el deportista volvería a hacer una tirada de aproximadamente 30 kilómetros, 28, 30 kilómetros. En estas tiradas, en la tirada anterior larga, que era la tercera semana del segundo mes, y en esta, que es la primera semana del tercer mes, en deportistas entrenados suelo hacer, la primera vez que lo hacemos de 10 kilómetros a ritmo maratón y la segunda vez que lo hacemos casi 15 kilómetros a ritmo maratón. Sin embargo, en deportistas menos entrenados, aconsejaría hacer de 5 a 8 kilómetros finales al ritmo maratón. La segunda semana del tercer mes bajaríamos ya no sería una tirada tan larga y sería de aproximadamente 20 kilómetros en los deportistas muy entrenados y aproximadamente de 18, 17 kilómetros en los deportistas menos entrenados. Para terminar la tercera semana y la previa a la maratón con una tirada de 15 kilómetros para los deportistas entrenados y de aproximadamente 12 kilómetros para no entrenados. Y ya se correría a un ritmo más tranquilo, teniendo muy presente que en las 2 últimas semanas, es decir, los 15 días previos a la maratón, tenemos que hacer una reducción importante del volumen de carrera, tanto en deportistas muy entrenados como en deportistas aficionados. Es necesario cuidar muy bien el volumen de trabajo las 2 últimas semanas, de manera que tengamos una reducción drástica que nos permita llegar con ganas, llegar preparados, llegar descansados para intentar conseguir nuestro mejor resultado en la prueba a la que nos enfrentemos, sobre todo en el caso que sea una maratón. Si la prueba es más corta, es decir, una media maratón, nos fijaremos sobre todo en la última semana, en la reducción del volumen en la última semana, ¿de acuerdo? Igual que si lo es en el caso de los 10 kilómetros. Pero si es una maratón y hemos entrenado durante 3 meses y medio, que es lo aconsejable, tenemos que reducir las últimas 15 días el volumen de trabajo.